tal alumnos y alumnas? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la sociedad colonial, en la primera etapa de la época colonial, cuando vinieron los españoles. Hablamos de siglo XVI, cuando ya habían desarrollado toda la conquista del territorio y se habían establecido en las ciudades, que era el centro de gobierno que ellos tenían, centro político de gobierno que tenían en América. Bien. Bueno, dentro de esta sociedad colonial vamos a hablar hoy de la sociedad, la producción minera y el comercio con Europa. Bueno, dentro de esta sociedad, lo más importante para estudiar y entender cómo se organizaba era tener en cuenta que la sociedad colonial se dividía básicamente en dos, por decirlo de alguna manera, dos repúblicas, eran como lo denominaban ellos. Por un lado estaba la república de los españoles blancos, y después aparte, como una especie de universo, digamos, social que estaba, pero que no lo reconocían como parte de un todo, digamos, no tenían los mismos derechos. Lo que ellos llamaban la plebe, ¿no? Son los que estaban formados, bueno, por castas, negros y aborígenes, que después vamos a ver bien quiénes eran específicamente cada uno de estos, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos el cuadrito donde indica las dos repúblicas, españolas y plebe, y dentro del grupo de los españoles, la república, digamos, de los españoles, eran todos, obviamente, su caracterización era que eran todos europeos y eran todos blancos. Después más adelante vamos a ver que se dividían en peninsulares y criollos. Criollos eran los que habían nacido acá. Pero bueno, en su mayoría, bueno, en realidad no, todos los españoles eran blancos, y el sector más poderoso, digamos, dentro de este grupo de españoles blancos, eran los encomenderos y hacendados. No, ellos eran los encomenderos, sobre todo fue la primera, digamos, primer sistema de producción que se organizó en América junto con otro que es la mita, pero vamos a hablar más que nada de la encomienda, en el cual el conquistador tomaba posesión de un territorio en nombre del rey y tenía que hacer trabajar a los indígenas, exigirles que paguen un tributo a cambio de que el encomendero español les daba evangelización, ¿no? Un trato bastante raro, porque prácticamente que los tenía sometidos como una especie de casi esclavitud, aunque no eran esclavos porque no podían ser capturados y vendidos, pero sí les exigía trabajar de más para que paguen el tributo a los aborígenes y a cambio de que ellos reciban la religión cristiana, que nunca le habían pedido, pero bueno, los españoles consideraban que se la tenían que dar forzosamente, ¿no? Y los hacendados eran los que tenían la hacienda, es decir, los animales. Después este grupo pasó a ser quizás el más importante, porque la encomienda fue perdiendo valor. Y bien, bueno, dentro de este grupo la característica que tenía era que se reproducía a sí mismo, es decir, existían lo que se llamaban relaciones de parentesco, se planificaban y organizaban los casamientos entre las familias más importantes, que eran las que dominaban las instituciones políticas como el cabildo de aquel entonces. Entonces los blancos, generalmente muchos encomenderos, militares, algunos jerarcas de la iglesia, organizaban su sociedad alrededor de los puestos del cabildo y del control de los territorios de los pueblos aborígenes. Y eran el grupo, los encomenderos eran los más acomodados y hacendados dentro de todos los blancos. Bien, bueno. Y por otro lado estaba el otro grupo que se llamaba la plebe.
Bueno, dentro de la plebe estaban lo que se denominaban las castas. Las castas eran un grupo de origen étnico, en el cual ya no existían blancos puros, sino que eran mezclas entre blancos, aborígenes y negros africanos, que los habían traído desde África en condiciones de esclavitud, porque ellos habían decidido que no se podía esclavizar al aborigen, pero sí que se podía esclavizar al negro traído de África. Entonces, digamos, en la sociedad se daban las mezclas de las etnias entre blancos, aborígenes y negros, y de ahí salían las castas. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, los encomenderos blancos tenían su esposa oficial, pero después tenían hijos con alguna aborigen o alguna negra que eran criados dentro de esta encomienda, la estancia. Y no eran reconocidos como hijos así propios, directos de él. Los hijos legales eran los hijos que tenían con la esposa blanca, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera. Bueno, y acá tenemos las mezclas. Ven que dice español más indígena, mestizo. Español más negro, mulato, y negro más indígena, el sampo. Fíjense que en todos los casos, quien está en la posición de poder de esa manera, siempre es el hombre. Es decir, volviendo al cuadrito, el mestizo blanco y mujer indígena. Nunca iba a darse al revés, que sea hombre indígena, porque la relación de poder también era una relación patriarcal, por decirlo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya a simple vista el origen étnico determinaban que estas no pertenecían a lo que es la República de los Blancos, sino que pertenecían a la República de la Plebe. Bien. Y después, por otro lado, estaban los esclavos, que eran negros y negras traídos desde África en contra de su voluntad, es decir, eran capturados y también comprados a otras tribus, como a los prisioneros, y los traían a la colonia, y en la colonia los remataban como si fueran un objeto, ¿no? Y el amo compraba el esclavo y los derechos de la persona, podía hacer lo que quería con esa persona, ¿no? Generalmente acá en la colonia americana se utilizaban para las plantaciones de frutas, de azúcares, de café después. Y en algunos casos en la ciudad digamos, compraban los esclavos para hacerlos trabajar en talleres o en casas particulares, así como sirvientes. Y después, bueno, el último eslabón estaban los aborígenes que, digamos, estaban aparte del día a día de la ciudad, digamos. Cuando tuvieron una encomienda, en un principio estaban en la encomienda y el encomendero los tenía ahí como los hacía trabajar a cambio del tributo, pero después con el paso del tiempo la encomienda fue perdiendo valor, fue perdiendo vigencia, quedó sí la estancia y la hacienda, y los aborígenes medio como que se retiraron de la vida de la época colonial, por decirlo de alguna manera. Entonces estaban como apartados de la ciudad colonial. Si estaban, en general aparecían en las estancias trabajando como sirvientes. Pero era raro que, digamos, estén en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad generalmente había blancos y negros. Y aparte, además, como dije antes, a los negros los aprovechaban más para usarlo como mano de obra. Les era más útil que el aborigen. Bien, bueno. Y después, ahora vamos a hablar de la producción, ¿no? En el caso del Virreinato del Perú,
En el virreinato de Nueva España también se daba, pero la mayor, digamos, el mayor atractivo económico que tenía para los españoles América era la minería, ¿no? Entonces estaban los centros mineros más importantes eran Zacatecas en México, en actual México, Virreinato de Nueva España, o en el Virreinato del Perú, en el Alto Perú, actual Bolivia, estaba la mina de Potosí, el Cerro de Potosí, que acá tenemos, ven, una foto. En esta foto actual, obviamente, se ve, bueno, la ciudad, el cerro, y vamos a ir acá tenemos la ubicación geográfica actual, Bolivia, Brasil, Perú, Potosí, y acá tenemos, acá, imágenes, dibujos de la época, ¿no? Pintura, ¿no? Y un dibujo del Cerro de Potosí. Acá están las vetas. En aquel entonces, en el siglo XVI, XVII, 1500, 1600, la zona de Potosí era la zona más poblada de casi toda Sudamérica. Es decir, toda la economía giraba en torno a la extracción de oro y plata. Y sobre todo plata, porque en aquel entonces la plata era más valiosa que el oro, en un principio. Era como una novedad para los europeos. Entonces ellos encontraron la fuente de riqueza ahí para extraer y medio como que la economía se organizó en torno a esa ciudad. En la ciudad en la cual se extraía el oro y de ahí se llevaba de alguna manera a España. En el caso de, uno piensa en Buenos Aires como la ciudad, digamos, una de las ciudades actualmente más importantes del argentino, pero en aquel entonces no, eran las ciudades del norte porque trabajaban para proveer de productos a la mina de Potosí. ¿No? Yo puse en el cuadro anterior, acá están las monedas que se extraían. Y bien, ahora se acuñaban monedas, ¿no? Y el riqueza que tenía América que representaba para los españoles. Pero ¿qué pasaba? Digamos, todo esto se organizaba a partir de un circuito económico. Como ven acá en el mapa, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Desde España salían las flotas de galeones, llegaban al Caribe, se dividían en dos. Una iba para Veracruz, la otra iba para Cartagena. De Cartagena por el Pacífico a Callao, de Callao a Potosí y de Potosí a Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien que vivía en Buenos Aires quería comprar algún producto de España, tenía que esperar que la flota haga todo este recorrido. Venga por acá, se traslade por otro acá, y desde Lima hasta Buenos Aires iban, el transporte era la mula, que se usaba, digamos, el flete de la época. Entonces tardaban meses los productos. Eso fue lo que llevó a que en Buenos Aires, en un principio, cuando no fue todavía Virreinato del Río de la Plata, era una ciudad que pudo sobrevivir gracias al contrabando, a comprarle a mercaderes que aparecían por acá, por la zona del Atlántico, por la simple y sencilla razón de que tardaba mucho tiempo en llegar la mercadería por todo este viaje que hacía, y encima de eso había que agregarle el costo del flete, ¿no? Era tan costoso esta estructura que a gran parte de los habitantes de Buenos Aires le fue más ventajoso comprar en el contrabando. No es que lo hacían porque le gustaba la ilegalidad, sino porque no le quedaba otra alternativa para sobrevivir. Bueno, esto es en síntesis lo que fue el comercio colonial, la sociedad, la producción, así muy sintetizado. Bueno, espero que le haya sido útil el video. Y bueno, nos vemos en otro episodio de estas clases de historia acá por YouTube. Bueno, un abrazo a todos.